Buenos días amigos, amigas, ¿cómo están ustedes en esta hermosa mañana de martes 18 de mayo? ¿Tienes presente que tú y yo como hijos de Dios no somos de este mundo, sino que estamos aquí como extranjeros? Somos extraños a este mundo porque los hijos de Dios no pertenecemos a este mundo. Eso es algo que claramente vamos a ver hoy, que era parte de la forma de pensar de Moisés. Dice en Éxodo capítulo 18 que cuando Moisés aún estaba en Egipto, había enviado a su esposa Séfora de vuelta a Madián. Allí Jetro, que era su suegro y sacerdote de aquel lugar, se había hecho cargo de su hija Séfora y de sus nietos Gersón y Eliezer. A su primer hijo Moisés lo llamó Gersón, que significa extranjero, por haber vivido como extranjero en un país extraño. Al segundo lo llamó Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, porque se acordó que el Dios de su padre lo había ayudado y también lo había salvado de morir a manos del rey de Egipto. Jetro ya sabía todo lo que Dios ha hecho a favor de Moisés y que había sacado de Egipto a los israelitas, pero cuando supo que Moisés estaba acampando en el desierto, decidió venir a él en compañía de Séfora, de Gersón y de Eliezer, y le envió este mensaje diciendo: yo, tu suegro, vengo a visitarte en compañía de tu esposa y de tus hijos. El pasaje de hoy es un poco más extendido y habla de cómo su suegro Jetro le enseñó a Moisés cómo debía delegar lo que él estaba haciendo, la atención al pueblo a través de personas que le ayudaran. Pero quisiera centrar la reflexión de esta mañana en los nombres de los hijos de Moisés. Me llama mucho la atención. Para los hebreos el nombre era algo muy importante, era la identidad de la persona y siempre tenían un gran significado. En el caso de los dos hijos de Moisés, el primero llamado Gersón, que significa extranjero, y el segundo Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. ¿Por qué estos nombres? Bueno, es importante para Moisés porque cada vez que él nombraba a su hijo Gersón, le estaba recordando que él había sido un extranjero en el palacio de Faraón. Aunque fue amamantado en sus primeros días por su madre, luego fue entregado a la hija del Faraón y Moisés creció en el palacio del Faraón, tomando los alimentos del Faraón, tomando una habitación en el palacio, conviviendo con el hijo de Faraón y con la servidumbre del Faraón. Sin duda alguna que para Moisés debió haber sido un enorme privilegio haber sido creado en la abundancia y en medio de personas con mucha influencia en su país. Pero vea usted, lo importante de Moisés es que él siempre tuvo presente que él era un extranjero, que no era su mundo. Y precisamente a mí me gusta mucho cómo el escritor a los Hebreos dice allá en el capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, y dice, hablando de los que han creído en Dios, dice: todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos eran como extranjeros que estaban de paso. Qué importante es para nosotros los hijos de Dios darnos cuenta cuando estamos en un lugar que no es nuestro espacio. Moisés, estando en Faraón y en medio de la abundancia, él recordaba y llegó a identificar que él no era parte del palacio. Eso fue lo que le empujó a defender a un ciudadano hebreo como él, a un compatriota hebreo, para defenderlo de un egipcio, al grado que se le pasó la mano y acabó matando al egipcio. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Moisés, aprovechando la comodidad y los lujos del palacio, la abundancia del palacio, hubiera sido negligente con este llamado, con esta identidad hebrea que Dios le había dado, y simplemente decir: pues yo aquí estoy muy bien, yo aquí estoy muy cómodo, si los hebreos están sufriendo pues es su culpa? Y él hubiera sido simplemente negligente a un llamado, a una convocatoria que Dios estaba poniendo en él. De tal forma que aun cuando Moisés mató al egipcio, que no es algo que Dios hubiera visto con buenos ojos, fue algo que Dios usó para llevar fuera a Moisés de Egipto y poderle preparar para después traerle como libertador. Aquí surge nuestra primera reflexión. Queridos amigos, si tú eres un hijo de Dios, si ustedes son hijos de Dios, ustedes están recordando de continuo que nuestro mundo
no es este, que nosotros somos extranjeros en este mundo, que puede ser que vivamos en medio de muchas comodidades, en medio de abundancia, pero no es la abundancia y la comodidad lo que nos identifica con que este sea a donde pertenecemos. Nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos a un pueblo especial, tenemos una identidad muy específica como hijos de Dios, y nosotros estamos viviendo para cumplir los propósitos de Dios. El segundo nombre, Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, y dice que le permitía a Moisés recordar que Dios, el Dios de su padre, lo había ayudado y le había evitado que muriera en manos de Faraón. Y cada vez que Moisés mencionaba el nombre de su hijo Eliezer, decía: Dios es mi ayuda. Qué importante es que a lo largo de nuestra vida nosotros mantengamos fresca en nuestra mente la idea de que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, que Dios nos bendice, que Dios nos prospera. El Dios en el que creemos, el Dios de la Biblia, es un Dios de bondad y un Dios de misericordia. Si usted es de las personas que todavía en este tiempo sigue pensando que Dios es un Dios malo, que está buscando con un látigo a sus hijos para golpearlos y para maltratarlos, está usted pensando, creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene un pueblo, ha llamado a personas que forman parte de su pueblo, y a sus hijos Dios permanece en medio de sus hijos, porque sabe que no están en su país, sabe que no están en su tierra, sabe que son extranjeros donde están. Y Dios mira a sus hijos con buenos ojos para bendecirles, para prosperarles y para librarles. Queridos amigos, Dios nos permita que nosotros podamos tener el profundo significado de lo que significa que ahora somos hijos de Dios. Yo no tengo mi nombre, yo no me identifico por lo que hago, yo me identifico porque soy un hijo de Dios. Y porque soy un hijo de Dios, estoy consciente que no pertenezco a este mundo, que Dios ha prometido una vida venidera en la cual su reino será completo en nuestras vidas. De igual forma, vivamos recordando que la presencia de Dios hace la diferencia en nuestro diario vivir, acompañándonos, guiándonos y librándonos de todos los males que existen en nuestro mundo. ¿Le parece si oramos? Bendito Padre, damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, porque tú eres el Dios que nos ha librado en el pasado, nos sigue librando en el presente de muchos males, y tu misericordia y tu bondad se manifiestan en nuestra vida, dándonos salud, dándonos fuerza, dándonos libertad, dándonos una esperanza. Gracias, Señor, porque tú has obrado en nosotros, pero también, Señor, te ruego que tu Espíritu nos ayude a estar conscientes que en medio de la comodidad o de la seguridad o de la abundancia que podamos tener en esta vida, no pertenecemos a este mundo, somos extranjeros, estamos de paso, estaremos solamente aquí unos pocos años, pero en realidad nosotros pertenecemos a tu reino, a una realidad en la que tú gobiernas, a un mundo en el que tú vas a concretar tus promesas en nuestra vida. Te ruego, Señor, que mientras tanto podamos ser útiles a tu reino en medio de ese tiempo, que tú estás en control, que tú estás guiando nuestras vidas, y ayúdanos a servir a tus propósitos, que podamos contribuir al extendimiento de tu reino en esta tierra. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así es, queridos amigos, hay un propósito en lo que Dios tiene para nosotros, y bueno, esto lo iremos descubriendo día con día. No se despegue de estos devocionales. El día de mañana estaremos entrando al capítulo 19. Le invito a que usted lo lea en su Biblia para que el día de mañana podamos platicar de esto. Un fuerte abrazo de su Iglesia Península Viva. Nos vemos el día de mañana.